Muy bien, estamos entrando a la unidad número 3, ya que son las medidas de elasticidades dentro de la curva de la demanda, del Instituto Incos Santa Cruz. ¿Ya? Eh, el objetivo de este curso, de esta unidad, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? El objetivo principal de esta unidad es definir, calcular y explicar los factores que influyen en la elasticidad del precio de la demanda. Otro de los objetivos es definir, calcular y explicar los factores que influyen en la elasticidad cruzada de la demanda, que también lo vamos a ver. También en los ingresos de la demanda. Otro del objetivo también es definir, calcular y explicar los factores que influyen en la elasticidad de la oferta. Vamos a hablar de la oferta de la demanda y de la elasticidad cruzada de la demanda. Ya vamos a entender, vamos a ir entendiendo a qué nos referimos con elasticidad cruzada de una demanda. ¿Ya? Así que no tengan pena de esa situación. Primero vamos a entender qué son las elasticidades. Muchas veces nosotros tenemos esa duda, ¿qué son las elasticidades? Las elasticidades, en otros términos, vendrían a ser la sensibilidad de la curva, en este caso de la curva de la demanda, ante los cambios de precio. ¿Ya? No se olviden que en el mercado todo el tiempo hay un constante cambio de los precios. ¿Ya? Y eso, ¿quién lo determina? El mismo mercado. ¿Por qué? A través de la ley de la oferta y de la demanda. Existe oferta, existe demanda, no hay oferta, no hay demanda. Entonces, ellos son los que limitan el precio dentro de un mercado. ¿Ya? Sabemos que cuando la oferta aumenta, ¿ya? Cuando la oferta aumenta, el precio de equilibrio baja y la cantidad de equilibrio sube. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con el precio que sube? Cuando el precio aumenta, ya la cantidad en el equilibrio sube, pero el precio disminuye un monto importante, ¿ya? Y la cantidad aumenta solo un poco, o el precio que apenas baja y la cantidad experimenta un aumento muy grande. También vamos a entender por qué suceden estos interrogantes, ¿ya? Si nosotros vimos en el anterior tema lo que es la ley de la oferta y la demanda, cuando la oferta, nos decían, cuando en la oferta nos decían que cuando el precio sube, también las cantidades ofertadas van a subir, pero en la demanda era todo lo contrario, ¿no? Cuando el precio subía en la demanda, la cantidad demandada iba a disminuir, ¿ya? Porque iban a haber menos individuos dispuestos a pagar o capaces o solventes de pagar ese producto o servicio. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien presente para entender lo que es el tema de las elasticidades. ¿Ya? Y como aquí en el cuadro pueden ver, tenemos la demanda elástica, inelástica y la demanda normal, pero eso lo vamos a explicar en un cuadro posterior donde expliquemos la demanda perfectamente elástica, la demanda perfectamente inelástica, la demanda como se dice, la demanda normal y la demanda perfectamente inelástica. Entonces, esos escenarios lo vamos a entender más adelante, ¿okay? Con los ejemplos que les voy a dar. Pero primero tenemos que entender la elasticidad dentro del plano cartesiano, de la curva de la demanda. ¿Ya? La respuesta depende de qué tan sensible sea la cantidad. Entonces, vamos a tener respuesta, no en todos los escenarios la respuesta va a ser similar, va a ser igual. No es como los cálculos en lo que es la ciencia exacta, ¿ya? La economía se maneja distinto, se maneja con aproximaciones, se maneja con estadísticas, ¿ya? Pero eso tiene también un margen de error. No se olviden que las personas constantemente cambian los gustos, cambian las preferencias. No siempre van a actuar de la misma manera que lo hacen todos los días. Por ejemplo, la vida de las personas en la cuarentena era distinta a la que se está normalizando, ¿verdad? Entonces, las personas tienden a actuar emocionalmente de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por eso es lo que hablamos de la economía. La economía no es exacta, ¿ya? La economía no es como la ciencia exacta. No es como la ingeniería, que nosotros hablamos de ingeniería, por ejemplo, en arquitectura, ¿ya?
los cálculos de las columnas, el grueso de la columna, los cálculos para el volumen de la columna, de cuántos pisos van a ser, tienen que ser exactos, porque si no, ¿qué pasa? Posible derrumbe, posible se puede caer ese edificio, entonces por eso tiene que ser exacto. Sin embargo, en la economía no sucede esto. No todos los escenarios son iguales, ¿ya? No todos los escenarios son iguales, entonces tiene una sensibilidad de acuerdo al comportamiento dentro de ese mercado y el comportamiento de la demanda y de la oferta, ¿ya? Como yo le decía, en todos momentos, la economía va bien ajustado con lo que es la psicología. La psicología habla de las actuaciones, de las preferencias de las personas dentro de un mercado, ¿verdad? Yo posiblemente ahora vaya y voy al mercado y veo un champú que me gusta, me lo compro y después veo que ese champú no era el que yo esperaba. Ya, la próxima que yo vaya a comprar, yo, no, ese, voy a cambiar a este y voy a probar este otro, después este otro, después este otro. Entonces, no podemos predecir muchas veces, no podemos predecir el comportamiento de un individuo, porque cada comportamiento de un individuo es distinto al otro. No todos hacen lo mismo, no todos trabajan en la misma área, ¿verdad? No todos practican el mismo deporte, no todos tienen el mismo hobby, es por eso que la economía no puede ser exacta. ¿Ya? Se pueden hacer aproximaciones, se pueden predecir algunas acciones, pero eso es a través de los estudios, de las estadísticas con los datos, ¿ya? Con el manejo de los datos. Entonces, ahí nosotros podemos predecir la actuación de los individuos dentro de un mercado, ¿ya? De los demandantes. Entonces, de esto habla lo que son las elasticidades. Son muy sensibles. La elasticidad va va muy junto a lo que es la sensibilidad de las personas, de los que tienen, ¿ya? La respuesta depende de qué tan sensible sea en la cantidad demandada entre un cambio en el precio, ¿ya? El cambio en un precio. Podemos hablar del cambio en el precio de un producto. Por ejemplo, antiguamente el precio del pan era un boliviano, se podían comprar cinco panes, ¿verdad? Y actualmente con un boliviano a veces se compra un pan o dos panes, ¿ya? Eso, eso radica mucho en el comportamiento de los individuos. El comportamiento de los individuos. Si antes, por ejemplo, yo compraba 2 bolivianos de pan y 2 bolivianos de pan y consumía toda mi familia, ahora tengo que comprar 5 bolivianos de pan para que consuma toda mi familia. Va en el comportamiento, algunas personas sí pueden adquirirlo, el bien de la canasta familiar, pero algunas personas no van a poder adquirirlo. ¿Y qué van a hacer? Van a empezar a buscar productos sustitutos. Ya van a empezar a encontrar productos, a buscar productos sustitutos, de cómo satisfacer eso. Entonces van a haber algunas cosas que hacer, algunos productos sustitutos. Es como en el caso del café, ¿verdad? Del azúcar, cuando hubo esa escasez de azúcar, cuando hubo esa especulación del azúcar, cuando el azúcar empezó a subir. Antiguamente el azúcar también tenía un precio de 3.50 el kilo. Después hubo una escasez de azúcar, especulación. Lo que pasa es que hay una información, hay datos detrás de la subida de ese precio, de la sensibilidad de ese precio en el mercado, porque muchas veces hay una sensibilidad. Pero ¿qué pasaba? Los productores de azúcar aquí en el país, en el mercado local, lo vendían a 3.50 el kilo, pero sin embargo había una escasez de azúcar en los mercados internacionales, en los países alrededores de Bolivia. Entonces el productor dice, si yo lo vendo acá, un kilo de azúcar me va a salir 3.50 venderlo el kilo de azúcar. Pero si yo lo exporto, lo vendo afuera estaban pagando $1 por el kilo de azúcar. Entonces, los productores que dijeron, no, de contrabando saquémoslo afuera, porque vamos a tener más utilidad. Entonces, empezó a especular, a ocultarse ese producto y la gente no sabía, porque el kilo de azúcar cuando empezó a escasear, el kilo de azúcar valía incluso hasta 8 pesos el kilo de azúcar. Entonces, había gente que no tenía la solvencia, la capacidad de poder comprarlo. Entonces, ¿qué hizo en ese entonces las personas? Empezaron a buscar productos sustitutos y de ahí viene la palabra productos sustitutos.
no te va a satisfacer en el mismo grado que te satisface el azúcar, que es el 100%, supongamos. No te vas a, el producto sustituto no te va a llegar a satisfacer el 100% de la necesidad, te va a llegar a satisfacer 70, 80%, pero ya está satisfaciendo una necesidad. Entonces la gente empezó, en esos entonces, empezó ¿a qué? A buscar productos sustitutos. Y cuando empezó a buscar productos sustitutos, empezó a encontrar lo que es la caña de azúcar, la miel, la azucarina, eso que venía en frasquito para endulzar. Entonces empezó la gente a buscar productos sustitutos. ¿Por qué? Porque no había la solvencia para comprar un kilo de azúcar a 8 bolivianos, a más de $1. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con lo que es la elasticidad, la sensibilidad. El precio en el tiempo jamás es el mismo. El precio en el tiempo tiende a tener una variación, y es lo que vimos en estadística el año pasado, las variaciones, ¿verdad? Las variaciones. ¿Qué son las variaciones? ¿Qué son las variables? Las variables son datos que se modifican a lo largo del tiempo. Por ejemplo, lo que ustedes antes de la cuarentena tenían un peso, después de la cuarentena tienen otro peso, ¿verdad? Esas son variables y son datos de un individuo que tiene una variación en lo que es el tiempo. Entonces, esto es lo que pasa con las elasticidades. Hay una sensibilidad, y cuando hay una sensibilidad en las elasticidades, nosotros podemos determinarlo. Nosotros podemos determinarlo, que no en todos los escenarios va a ser el mismo resultado. Puede variar. Por ejemplo, en esa época, seguimos en el tema del azúcar, cuando había en el tema del azúcar, alrededor del cuarto niño para afuera, eran muy pocas las familias que podían comprar un kilo de azúcar. Entonces empezaron a comprar el azúcar morena, que era más barata, empezaron a comprar esa azucarina que venían de importación, etcétera, etcétera. Entonces era sumamente barato, pero hasta que el gobierno puso mano dura y dijo que a los productores, a las grandes industrias de azúcar aquí en Bolivia, le dijo, no, primero sacó una ley, dijo, ustedes primero me satisfacen en el mercado local si quieren importar, si quieren exportar, ¿ya? Y les puso un arancel elevadísimo. ¿Ustedes quieren exportar? Muy bien, exporte, pero este va a ser el arancel. Se los puso. Entonces, vieron que era más factible satisfacer el mercado local y luego exportar. Entonces, cuando hubo esa situación, ahí el azúcar, pero el azúcar jamás volvió al precio original, que era 3.50. Volvió a 4 y actualmente creo que está en 5, si no me equivoco. No volvió al precio original, que era 3.50. Entonces, volvió a 4 y actualmente está en 5, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aumenta también el precio de los productos con el tiempo? Es por la inflación. A eso, a eso se le llama la inflación, porque todos los años hay inflación. Hay una subida de los precios en todos los productos, porque los precios tienden a subir, porque en algunos fenómenos hay escasez o sobreoferta de algunos productos, ¿ya? Y eso genera una inflación dentro del flujo circular de la economía, haciendo que el precio se modifique. En muchos casos el precio se mantiene en el tiempo, pero nunca vuelve al punto original. Siempre incrementa porcentual o gradualmente. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estudiar en lo que son las elasticidades, ¿ya? La elasticidad precio de la demanda es una medida carente de unidades, ¿ya? De la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto a los cambios en un precio cuando todas las demás variables que influyen en los planes de los compradores permanecen constantes, ¿ya? Entonces, esto también va relacionado con lo que es el macroentorno. También tiene que influir mucho en el macroentorno para que haya un incremento de precios y una sensibilidad en lo que es la curva de la demanda elástica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando del macroentorno? Porque el macroentorno tiene la empresa, como nosotros estamos hablando de microeconomía, hablamos de la empresa en el macroentorno no puede controlar esa variable del macroentorno, como ser las políticas, eh, el, el factor ambiental, el factor económico,
no puede cambiar. La empresa no la puede cambiar, sino que la empresa tiene que ajustarse a ello. Y no es el caso que estamos viviendo en la cuarentena, ¿verdad? Que muchas empresas llegaron a cerrar. ¿Por qué? Porque no pudieron completar lo que es los factores externos de la empresa. También eso tiene mucho que influir en lo que es la microempresa, la empresa y la familia. Y se acuerdan que hablamos de los flujos circulares, de que la economía, la parte económica o la gestión económica de un país tenía que inyectar capital a ambos sectores, tanto a la familia como a la empresa, ¿verdad? Porque la empresa te da un mercado de bienes y servicios y la familia te da un mercado de factores, ¿verdad? De mano de obra y servicio. Entonces, a ambos tiene que ser, porque eh, por eso es lo que le decía, en el equilibrio es el modelo que nosotros tenemos que seguir para estabilizar una economía. Entonces, a eso va relacionado lo que es la elasticidad de la demanda. ¿Ok? Vamos a continuar. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, ahí tenemos en el chat, podemos preguntar y entenderlo, para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Yo sé que hay preguntas, hay dudas, ahí me escriben o al finalizar la grabación me hacen preguntas respectivas o pertinentes, ¿ya? La elasticidad, precio de la demanda. Como podemos ver, aquí tengo un ejemplo de lo que es el precio en dólares de la pizza. ¿Ya? El precio de dólares en la pizza. Esta es la curva de demanda, lo vamos a llamar así, la curva de la demanda A de la pizza. Entonces, este es un escenario para la curva de la demanda de la pizza. Como ustedes pueden ver, esta curva tiene un pendiente más vertical que horizontal. Esta curva de la demanda A, lo vamos a llamar, ¿ya? La curva de la demanda A. Tiene una pendiente más vertical, ¿ya? Y fíjense la segunda curva. Esta igual sigue siendo una curva de la demanda de pizza, ¿ya? Pero esta tiende a ser más horizontal que vertical. Ahí estamos hablando de las sensibilidades, ¿verdad? De la sensibilidad, de la elasticidad, porque la curva de la demanda para un X producto no puede ser lo mismo en diferentes zonas. En cada zona es distinta la curva de la demanda, o en cada región, o en cada población, o en cada municipio es distinto, no puede ser el mismo, no es el mismo. ¿Por qué? Por la cultura, la sociedad que tiene, el comportamiento que tiene esa sociedad. Entonces, puede variar, puede cambiar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que, bueno, no creo que no se deben acordar ustedes, McDonald's estuvo aquí en Bolivia? ¿Por qué McDonald's se fue de Bolivia? ¿Por qué McDonald's se fue de Bolivia? Se fue porque Bolivia tenía otra cultura de alimentación. Entonces, no era su cultura tanto las hamburguesas, no era su cultura, pero era más a lo tradicional, comidas tradicionales, porque exclusivamente en La Paz y Cochabamba, la gente no desayuna una hamburguesa, no almuerza una hamburguesa, sino que, ¿qué hace la gente de allá? Comidas tradicionales, su desayuno es un fricasé, pongamos así. Tienen esa cultura, esa sociedad, entonces no pudo estar McDonald's aquí en Bolivia porque la demanda era tan baja, que no podía subsistir, entonces se tuvo que emigrar, ¿ya? Tuvo que irse. Como vino, se fue. Pero son situaciones en que, ahí quiero que me entiendan, en que aquí, por ejemplo, en Argentina hay McDonald's, pero ¿por qué no hay en Bolivia? Hay que estudiar la curva de la demanda. Si la gente está dispuesta a pagar ese precio por ese bien. Y si realmente va a satisfacer esa necesidad que quiere este individuo. Entonces, tenemos que analizarlo también, tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Eh, Eso es muy importante, ¿ya? Y la Burger King subsistió porque se alió con algunas empresas locales y se pudo mantener. Inclusive la Burger King está aliada con la Subway, si no me equivoco. Entonces, tienen alianzas estratégicas ellas que hacen que se mantenga. Por ejemplo, cuando vayan a una Burger King, van a ver por ahí cerca o en el mismo edificio, van a ver una Subway. Entonces, es una alianza estratégica que tienen estas dos empresas, ¿ya?
Solo aquí en Bolivia sucede eso. ¿Por qué? Porque la curva de la demanda así lo exige para que ellos puedan cubrir su costo. Entonces, es lo que pasa, es lo que sucede, ¿ok? Y, eh, y por ejemplo, aquí tenemos el inciso B, la curva de inciso B, pero vamos a ir a un ejemplo en Jamboard. La vamos a comparar las dos curvas, ¿ok? Vamos a comparar las dos curvas. Bueno, espérenme un segundito, vamos a ir aquí a Jamboard. Aquí está. Aquí lo tenemos. Pueden verlo, ¿verdad? Lo vamos a ir a 50, a ver. A ver así. Ya, aquí lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo las dos curvas, ¿verdad? Las dos curvas. Lo vamos a hacer un poco más chico para que podamos escribir sobre ellas. Tenemos las dos curvas aquí. Y lo vamos a incrementar así. Ya, ahora sí. Aquí tenemos las dos curvas, los dos escenarios. A este lo vamos a llamar el escenario A, ya, y a este lo vamos a llamar el escenario B, en la elasticidad. Son dos escenarios distintos, ¿ya? Como les dije, la economía sí funciona. Por eso no es exacta, joven. Por eso no es exacta. Porque funciona así. Algunas personas, supongamos en la curva de la demanda A, algunas personas tienen costumbres, costumbres distintas a la del B. Que la del B es más accesible a lo que son las pizzas, las comidas rápidas, lo vamos a llamar así. ¿Ok? Entonces, son dos escenarios distintos. El mismo producto, pero en dos escenarios distintos. Para que ustedes vean cómo es la sensibilidad y a qué se refiere con el cambio de lo que es gradual de lo que es la curva de la demanda. Por ejemplo, miren aquí, en el inciso A, en el escenario A, tenemos una curva de demanda bastante vertical, ¿verdad? Y en el escenario B tenemos una curva de demanda bastante horizontal. Veamos, veamos ahora la situación. Y ustedes, después de esta explicación, ustedes me van a decir en cuál de los dos escenarios les gustaría trabajar si ustedes fueran los dueños de la empresa de una pizza, ¿ya? Ustedes van a ver en cuál de los dos escenarios es más factible trabajar. Ok, mire, para empezar tenemos el punto inicial, ya que el punto inicial, aquí lo vamos a ver, tenemos el punto inicial, ya, el precio es de $20 por pizza, aquí me está diciendo, es $20 por pizza, ya, y la cantidad vendida es de 10 pizzas, aquí está, tenemos aquí, y aquí tenemos la cantidad vendida que es de 10 pizzas, ya, estamos hablando de 10 pizzas por hora, ya, estamos hablando de eso. Entonces, el precio es 20 y la cantidad es 10 pizzas por hora. Muy bien. Después, la oferta, esta es la oferta cero o la oferta inicial. Esta es la oferta inicial o la oferta cero. ¿Ah? Después migra a lo que es la oferta 1 o la oferta 2. Ya, en este caso estoy hablando de oferta 0 y oferta 1. ¿Por qué oferta 0? Porque aquí está iniciando. Y oferta 1, porque se traslada a la curva de la oferta. ¿Pero por qué se traslada eso? Y el precio, mire, tiende a reducir. El precio de $20, aquí que está de $20, reduce a $5. Un precio significativo, casi, mire, está reduciendo $15 el precio de la pizza. ¿Ya? Y la cantidad aumenta solo en 3 unidades. La cantidad aumenta al reducir el precio considerablemente, un 75% redujo el precio a $5, ¿ya? Y la cantidad solo aumenta un 3 en 3. O sea, de 10 por hora aumentó ahora a 13 por hora. Y miren qué grande fue la cantidad que redujo el precio, ¿ya? Pero ¿qué ha provocado este escenario? Ha provocado que
en esta comunidad o en este municipio solo había una pizzería, solo existía una pizzería, pero después vino otra pizzería, abrió a lo diagonal de la pizzería que ya era tradicional, abrió. Entonces, ¿qué hubo aquí? Hubo un exceso de oferta de pizza, porque imagínense, si solo existía una sola empresa, una oferta, tenía una oferta, pero como abrió otra franquicia, vamos a hablar, abrieron las pizzas Río ahí, oh, las pizzas Río, entonces se redujo el precio. ¿Por qué? Porque había una sobreoferta de pizza, había una sobreoferta de pizza, entonces por eso el precio se redujo a 15, pero ni aún así, la demanda no incrementó, no fue significativa la demanda solo incrementó en 3 unidades por hora, siendo a 13. Ah, pero vamos al escenario B. En el escenario B me dice, ¿ya? Que el precio original también era $20, ¿ya? Y también se consumían 10 pizzas por hora, ¿ya? Entonces, esta es la curva inicial. Ah, pero llega Pizzería Río, llega Pizza Río y establece su negocio a lo diagonal de la empresa. En otro escenario, en otro municipio, ¿ya? Pero miren, también incrementa la oferta de las pizzas, pero el precio solo reduce un 25%, haciendo que el precio de la pizza sea 15, de 20 sea a 15, ¿ya? Redujo solo un 25% el precio. Ah, pero la demanda incrementó en 7, mire. La demanda de ese producto incrementó en 7. Aquí podemos ver la demanda incrementó en 7. Entonces, aquí miren, de 10 a 7, sobrepasó el 50% de la demanda de pizzas. Entonces, ahí nosotros tenemos que establecer, ¿por qué esto? Porque la curva de la demanda es más vertical. La curva de la demanda es más vertical. ¿Ya? La curva de la demanda es más vertical. Pero aquí la curva de la demanda es más horizontal. Entonces, esa es la elasticidad precio de la demanda. Entonces, ustedes como futuros productores, ¿ya? De N productos, entonces tienen que identificar su demanda, tienen que identificar la curva de la demanda. ¿Dónde va a ser más factible poner el negocio? ¿Dónde yo voy a poner mi negocio? Por ejemplo, en el escenario A, la gente no está acostumbrada a comer pizza. Come otra cosa, tiene otra cultura. Supongamos que tiene una cultura más fitness. Ellos no consumen comida rápida. Pero en el escenario B, sí, ellos tienen la cultura de consumir o de cenar o de almorzar comida rápida. Perfecto. Entonces, mi negocio lo voy a trasladar al escenario B. Entonces, de este caso, en estos términos, es más factible para nosotros trabajar ¿con cuál de la curva de la demanda? Con la curva de la demanda del escenario B, donde la demanda es más horizontal que vertical. Por eso aquí en esta parte, aquí la elasticidad se está haciendo. ¿Qué se está haciendo aquí la elasticidad? ¿Ah? ¿Qué se está haciendo la elasticidad aquí? Está teniendo un cambio en lo que son las regiones, en distintas regiones, de acuerdo al comportamiento de cada individuo o de una sociedad dentro de estos dos escenarios. Entonces, eso es muy importante en lo que son las elasticidades.